Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a conversar un poquito sobre la escuela significativa, la nueva escuela con la que todos soñamos, la escuela que todos anhelamos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Lo importante es saber que cada uno de nosotros puede ir realizando pequeños cambios en la escuela de hoy, en la que hoy tenemos, con los recursos que hoy tenemos, para ir logrando mejores aprendizajes, ir logrando esto que tanto buscamos de que nuestros alumnos sean cada vez más independientes y tengan sus conceptos mejor afianzados, ¿no? Eh, pues bien, no es tan difícil y vamos a empezar a conversar hoy cómo podemos hacer desde nuestro lugar para hacer una escuela significativa con aprendizajes significativos. Hay tres grandes pilares que hacen a esa nueva escuela que todos soñamos. Son tres elementos cerebrocompatibles, acá los podemos ver, hablamos del movimiento, la música y el cerebro social. Hablamos de movimiento en cuanto a la actividad, ¿no? Sabemos que desde la neurociencia se sabe que en el cerebro hay partes del cerebro que se ocupan de la motricidad, tanto fina como gruesa, y partes del cerebro que se ocupan de pensar, memorizar, razonar, reflexionar. Pues bien, estas dos estructuras trabajan en red, no hay ninguna parte del cerebro que trabaje de manera aislada. Están en permanente contacto y relación todas las estructuras. Entonces sabemos que muchas veces el cerebro tira un ancla a la cognición, ayuda al aprender, ayuda al comprender. A veces utilizar el movimiento dentro de la clase ayuda a asentar el conocimiento a través del zapateo, a través del movimiento de manos, a través del aplauso. Podemos ir reforzando distintos conceptos que necesitamos que queden afianzados en el aula. Eso con respecto al movimiento. Con respecto a la música, también a través de la neurociencia se ha descubierto que la música enciende distintas partes del cerebro. Cuando el cerebro escucha música, hay distintos sectores que se encienden. Bueno, entonces sabemos que es una herramienta básica y fundamental para trabajar dentro de las aulas. Utilizar distintos tipos de música para distintos momentos, inclusive hasta para tomar exámenes, ¿no? Una música instrumental, suave, que permita a los alumnos relajarse, calmarse y estar frente a la situación de examen o de trabajo práctico mucho más enfocados en la actividad. Se puede ir habituando a los alumnos a, que a ir teniendo música y acompañando distintos momentos del proceso. Y en cuanto al cerebro social, sabemos que el cerebro por sí solo no sabe hacerlo. Necesita del otro para crecer, ¿cierto? Nosotros desde que nacemos necesitamos del otro para evolucionar y crecer. Bien, el cerebro para crecer necesita de un otro. Es necesario repensar la escuela desde este lugar y saber que con otros se aprende más y mejor. El trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el trabajar junto al otro, el tener que escuchar al otro, que explicarle si considero que el concepto que tiene es equivocado, el complementar lo que yo sé con lo que el otro sabe, es inmensamente provechoso para que nuestros aprendizajes sean cada vez más significativos y nuestra escuela vaya dando el vuelco que todos soñamos que suceda, ¿no? Que la escuela vaya cambiando poquito a poquito. Pues bien, aquí con tres pequeñas imágenes podemos ver, ¿no?, la felicidad de los chicos con el movimiento, el poder realizar actividad física, que también está comprobado previo a la clase, también predispone el cuerpo, oxigena el cerebro de otra manera. El trabajar en equipo, el estar con otros, el pensar juntos, esto del cerebro social. A veces son términos nuevos, ¿no?, que estamos escuchando, pero que sabemos desde siempre que el trabajo colaborativo es mucho más provechoso. Y a través de la música. A través de la música podemos conseguir que muchos conceptos queden afianzados. Hemos hablado la vez pasada de poder brindarle a los alumnos la posibilidad de que ellos decidan cómo ser evaluados.
Y una de las posibilidades que se les puede ofrecer, por ejemplo, es hacer una canción con el tema aprendido. Así que puedan usar alguna melodía conocida o no, o crearla, y crear la letra de la canción con el tema conocido también es una manera de evaluar y es una gran manera de asentar los conocimientos. Bueno, ya estuvimos hablando un poquitito entonces de lo que significa una escuela significativa, de cuáles son los 3 pilares fundamentales para poder lograrlo. Bueno, y ahora para ponernos en acción, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el plan de acción? ¿Por dónde empiezo? Porque muchas veces para el docente es problemático esto de decir, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Y por dónde? ¿Y qué cambios hago? Bueno, hay 3 como cosas fundamentales que vamos a ir charlando una a una. Una es el clima emocional, ya hemos hablado de este tema y lo vamos a trabajar en profundidad de aquí en adelante. El hablar de la emoción, el trabajar la educación emocional, el poder visibilizar la emoción, el manifestarla, el ponerla en palabras, el poder expresar lo que me pasa, nos va a ayudar muchísimo a que luego el aprendizaje se concrete de otra manera. Otra de las cosas es planificar las clases, que sean clases cerebro compatibles, clases que estén adecuadas a este nuevo modelo de escuela que estoy pensando, y crear ambientes enriquecidos desde lo físico y desde los recursos que puedo usar en el ambiente, ¿sí? Con los ambientes con los que cuento hoy, con los recursos con lo que hoy esta escuela, que todavía falta muchísimo para que pueda llegar a ser una escuela realmente significativa, con los recursos que tengo hoy puedo ir haciendo grandes cambios. Bueno, seguimos adelante con esta parte el primer, digamos, de los ítems en cuanto al plan de acción de cómo desarrollar una escuela significativa, y hablamos del clima emocional, que es el clima apropiado para aprender. Sabemos que somos seres emocionales, ¿sí? Que estamos con nuestras emociones a flor de piel todo el tiempo, con emociones cómodas o incómodas, o placenteras y no placenteras. Vamos a dejar de lado el término positivas, emociones positivas o negativas, las vamos a dejar de lado y vamos a empezar a llamar cómodas e incómodas, o placenteras y displacenteras, porque en realidad no hay emociones positivas o negativas, en realidad todas son nuestras emociones y vamos siendo atravesados por esas emociones durante todo el tiempo. Debemos saber que estas emociones impactan directamente en el funcionamiento de las habilidades de pensamiento, la atención, la memoria. Así que es necesario preparar un buen clima emocional para que nuestros alumnos puedan aprender de manera significativa. Por eso quizá con una simple pregunta al iniciar la clase de cómo están hoy, de cómo se sienten para aprender, eso puede llegar a ser un buen disparador para que quizá alguno de manera verbal pueda expresarlo, y si no se sienten bien para poder expresarlo verbalmente, pueden hacerlo a través de alguna imagen. Se les puede presentar al inicio de la clase una variedad de imágenes que representen diferentes estados de ánimo y preguntarle con cuál de esas imágenes se sienten identificados y por qué, y qué les parece que podrían hacer para cambiar ese estado de ánimo. Quizá entre ellos mismos poder dialogar para ver de qué manera se puede cambiar ese estado de ánimo sin ser invasivo, simplemente tratar de predisponerlos de una mejor manera para poder aprender. Incluir el humor en nuestras clases. Sabemos que todo lo que se aprende de manera feliz se aprende mejor, todo lo que se disfruta se aprende mejor. Así que desde uno como docente hasta con ellos, trabajar el tema del humor. ¿Cómo poder desarrollar, no es cierto, las habilidades emocionales, que es tan importante? Las habilidades emocionales se trabajan en el aula primero sabiendo reconocer cuáles son nuestras emociones, luego muy arduamente y con mucha paciencia tratar de modelar esas emociones que tengo
para luego poder automotivarme y un poco después poder reconocer las emociones en el otro, las emociones ajenas, para poder colaborar en cambiar ese estado o esa emoción. Como les dije, existen muchísimas actividades que de a poco podremos ir compartiendo para desarrollar las habilidades emocionales. Incluir el lenguaje emocional es muy importante, ¿sí? Hablar del tema, visibilicemos la emoción, nombrémosla, pongámosla de manifiesto, naturalicémosla, porque en realidad es natural sentir todas las emociones. ¿A través de qué? De distintas actividades. Por ejemplo, en primaria, habilitar una caja donde los chicos puedan poner los temas que lo preocupan, sabiendo de que siempre va a haber alguien que va a leer eso que pongan, ¿no? Que ellos se sientan seguros, escuchados, contenidos. Un poquito más grande se les puede proponer sacarse selfies a lo largo del día con las distintas emociones que van atravesando. Es una manera de que ellos mismos puedan ir reconociéndose, ¿no? En esas imágenes y qué estaban sintiendo al momento de sacarse la foto. Otro tema importante para trabajar y para tener este clima apropiado es proponer momentos de meditación. Muchas instituciones escolares están aplicando la meditación. Sabemos que a través de la meditación se logran mejores aprendizajes, se mejora el sistema inmunológico, se genera una mayor atención, reduce el estrés, promueve una sensación general de bienestar. Así que por ahí proponer pequeños momentos de relajación, respiración también podría ser. Por último, les propongo comenzar el día siempre con una buena noticia, o a través de ustedes, de nosotros como docentes, o pedirle a los alumnos que cada clase puedan acercar alguna buena noticia donde se ve algún valor, sobresaltado algún valor, está buenísimo. Y por último, volvemos a lo mismo, pero es muy importante la realización de recreos mentales. ¿Sí? Es muy difícil sostener la atención durante un periodo prolongado. Realizar recreos mentales, recreos cerebrales, nos va a permitir focalizar, desviar un poquito el foco de atención para después focalizar de nuevo y de manera intensa. Es muy beneficioso en muchísimos aspectos. Este recreo cerebral puede o no estar relacionado con el tema de estudio. Todo depende de la dinámica grupal y de ustedes como docentes. Y además es orgánico para el cerebro alternar entre una atención enfocada y una atención difusa o recreativa. Es importante entonces llevar adelante y aplicar los recreos cerebrales. Bueno, muy bien, vamos ahora a trabajar en esta parte, en esta etapa de planificar clases cerebrocompatibles. Planificar clases que estén de acuerdo con esta escuela significativa que tanto soñamos. Más allá de atender la emoción, como estuvimos charlando, es importante mirar la metodología, redireccionar las estrategias docentes, rever qué metodologías de estudio estamos teniendo, de trabajo estamos teniendo en el aula y ver cómo podemos repensar. Tener en cuenta que además de enseñar a pensar a nuestros alumnos y enseñar contenidos, tenemos que poder trabajar en ellos las habilidades blandas. Sabemos que a futuro los empleadores van a estar atentos a esas habilidades blandas. Las habilidades que comprenden, por ejemplo, si nuestros alumnos y las personas, en realidad serán nuestros alumnos en el futuro, saben trabajar en equipo, si tienen capacidad de frustración. Bien, además del nivel académico, los empleadores van a tener en cuenta este aspecto, así que es importante trabajarla en ellos. La escuela debe abocarse, por supuesto, a enseñar contenidos, pero también debe enseñar a pensar, debe buscar la ruptura del pensamiento crítico en ellos, debe enseñar valores humanos. Y estaría buenísimo que de a poquito vayamos metiendo en el aula conceptos sobre neuroeducación. Es importante que los alumnos sepan cómo funciona el cerebro, cómo funciona mi cerebro,
¿Por qué a mí me sirve, por ejemplo, estudiar de día y a un compañero mío le sirve más estudiar de noche? Reconocer las partes del cerebro, saber cómo funciona, saber que sobre la neuroplasticidad, saber que nuestro cerebro es plástico, que todo el tiempo se realizan conexiones neuronales. Eso nos va a permitir que ellos sepan que no tienen limitaciones en cuanto al aprendizaje. O sea, empezar a hablar de neuroeducación en el aula es muy importante. Dije recién, estuvimos hablando sobre trabajar derechos, valores, ¿no? Valores humanos. Con respecto a los recreos mentales que habíamos hablado, digamos, en la imagen anterior, pero que revemos ahora, está comprobado que siempre recordamos de la clase la primera parte y la última. La primera parte porque es la que primero escuchamos y es cuando nuestro cerebro está fresco y atento a la escucha. Y la última parte porque es la que tenemos en la memoria a corto plazo. En general, la parte del medio de la clase, si no ha sido significativa, si no ha sido abordada desde lo emocional, se pierde. Entonces, es muy importante planificar muchos principios en nuestra clase, muchos principios cortitos. Y eso lo logramos haciendo recreos cerebrales, recreos mentales cada 10 o 15 minutos. Y volver a empezar sería un nuevo principio. Cada 10 o 15 minutos es importante compartir con el de al lado, pensar juntos una palabra, por ejemplo, o moverse un poquitito, incorporar lo que es el movimiento que ya estuvimos hablando, incorporar la música, repensar lo que charlamos. Y luego de este pequeño recreo mental o este pequeño recreo cerebral, la atención volverá focalizada y será un nuevo principio. Entonces, esto de que solo recordamos el principio de la clase, al ser repetido el principio de la clase cada 10 o 15 minutos, en realidad nos va a permitir que la memoria o lo que recuerden nuestros alumnos de nuestras clases sea en realidad toda la clase. Hay muchísimas actividades para recuperar la atención, muchísimas actividades para realizar recreos cerebrales, las iremos compartiendo de a poquito. Es importante en estos recreos cerebrales poder introducir alguna actividad de metacognición, que ya estuvimos hablando, sobre el repensar, ¿no es cierto?, sobre el pensar juntos, qué vimos, qué me sirve, qué no me sirve. Y por último, no olvidar, y también ponerlo dentro de lo que es nuestra planificación, el trabajar en equipo, el trabajar con el otro. Eso nos da mucho bienestar, nos provoca mucho bienestar y además nos va a permitir consolidar los aprendizajes. Tener en cuenta, así como estuvimos charlando, el tema de despertar la curiosidad todo el tiempo. La curiosidad abre la ventana de la atención y luego de la atención se permite o se abren, digamos, se dan todas las condiciones para que el aprendizaje fluya. Bueno, muy bien, y en cuanto a crear un ambiente enriquecido, es importante organizar el espacio con el que contamos, ¿sí? Esto ya lo dijimos, la escuela hoy no es la escuela que nosotros soñamos en su totalidad, pero con el espacio que contamos podemos realizar grandes cosas. Entonces, desde la organización del espacio podemos hacer que esto funcione. Los ambientes tienen que ser lo más flexibles y abiertos posibles, que den libertad de acción, que den libertad de movimiento, libertad de elección. Por ejemplo, en esta pequeña imagen, están todos sentados alrededor, las mesas están en el centro, en este caso son personas adultas, pero bien podrían ser niños. Entonces la idea es que ellos están todos mirándose unos a otros, que es muy importante, y además después pueden contar con la libertad de acercarse a la mesa de trabajo que deseen, por ejemplo. Estos ambientes tienen que estar ricos en experiencias, ofrecer muchas experiencias ricas en todo sentido. Por ejemplo, se me ocurre, en cada una de las mesas puede haber un tipo de actividad diferente para que los alumnos elijan con cuál cuál les gustaría realizar. En lo posible,
en la medida que se puedan, los espacios tienen que ser abiertos, los techos deben ser altos, debe haber una circulación de aire natural, mucha luz natural. Ya sabemos, porque lo hemos visto desde la neurofisiología del aprendizaje, que la luz despierta a nivel cerebral una hormona que nos provoca poder sostener mejor la atención. Lo ideal es tener contacto con la naturaleza, así que no limiten las clases que puedan hacer en el exterior, afuera, quizás sentados al aire libre. Hablar sobre un tema sería muy importante. En la medida de lo posible, ampliar los espacios. Por ejemplo, en general se cuenta con un pizarrón sobre una de las paredes. ¿Por qué no empezar a habilitar todas las paredes como pizarras? O con papeles afiche, con papeles para que ellos puedan escribir ahí, o pintar las paredes con pintura de pizarrón para que ellos haya mayor libertad de acción, que no haya solo un pizarrón sobre una ventana, sino que esté el espacio mucho más abierto y mucho más libre para que ellos se acerquen donde se sientan más cómodos a escribir. Habilitar entonces las paredes para escribir. Y bueno, como dijimos antes, que también tiene que ver con el ambiente enriquecido, escuchar música. Escuchar música tiende a relajar y tiende a predisponer de otra manera. Bueno, para terminar, sabemos que una escuela significativa, en su defecto, tendrá o dará aprendizajes significativos. Tratemos de llevar adelante algunas de estas cositas que estuvimos charlando y vamos a ver cómo los cambios van a ser trascendentales para nosotros y principalmente para nuestros alumnos. Bien, los invito a suscribirse a mi canal, los invito a ponerle me gusta a este video, a suscribirse, a apretar la campanita para recibir las notificaciones. Espero que les guste mi contenido. Ojalá podamos seguir compartiendo este y muchas otras cosas. Desde mi humilde experiencia deseo brindarles todo lo más posible para que nuestras escuelas empiecen a cambiar. Les dejo un saludo grande y un beso enorme.